El silencio que siguió a la muerte de Mario Pineda no fue un silencio cualquiera. No fue solo la ausencia de su voz, de sus pasos, de su risa ocasional. Fue un vacío denso, casi insoportable, que se instaló en cada rincón de la casa, en cada objeto que había tocado, en cada promesa que había dejado a medias. Nadie estaba preparado para ese final abrupto, para esa despedida sin aviso que dejó a su esposa mirando el techo por las noches, preguntándose en qué instante exacto la vida decidió romperse sin pedir permiso. Durante los primeros días, todo fue confusión. Llamadas que no se contestaban, mensajes que llegaban tarde, abrazos torpes cargados de palabras que no alcanzaban a consolar. La esposa de Mario caminaba como en automático, recibiendo pésames, escuchando frases repetidas que parecían aprendidas de memoria. Era un buen hombre, no merecía irse así, el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo, en ese momento, no curaba nada. El tiempo solo avanzaba, implacable, dejando claro que Mario no iba a volver. En medio de ese duelo crudo, donde cada mañana era una lucha por levantarse de la cama, nadie imaginaba que aún faltaba una sacudida más. Porque cuando se cree que el dolor ya alcanzó su punto más alto, la vida suele demostrar que siempre puede doler un poco más. Al principio fue apenas un rumor, un murmullo incómodo que alguien comentó en voz baja, como si temiera despertar algo que debía permanecer dormido. Un nombre que no era familiar para la esposa, una historia incompleta, miradas esquivas cuando ella entraba a una habitación. Nadie se atrevía a decirlo de frente, quizá por respeto, quizá por miedo a destruir lo poco que quedaba en pie. Hasta que un día, ese silencio se rompió. La mujer apareció sin previo aviso. No llegó con escándalos ni gritos, sino con una expresión cansada, como si llevara meses cargando un peso demasiado grande para su cuerpo. Sus manos temblaban, su voz también. Dijo que había guardado silencio por respeto, por miedo, por confusión, pero que ya no podía seguir callando. No después de la muerte de Mario. Cada palabra que pronunciaba parecía caer como una piedra sobre el corazón de quienes escuchaban. No hablaba con orgullo ni con desafío. Hablaba con una mezcla de culpa y necesidad, como alguien que sabe que va a causar dolor, pero entiende que la verdad, tarde o temprano, siempre exige salir a la luz. Entonces lo dijo, confesó que había tenido una relación con Mario, que no fue algo de una sola vez, que no fue un error aislado fácil de borrar. Dijo que hubo encuentros, promesas dichas en susurros, momentos robados al mundo. Y luego, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, reveló lo que nadie estaba preparado para escuchar: estaba esperando un hijo suyo. El aire se volvió pesado. Nadie supo cómo reaccionar. El tiempo pareció detenerse justo ahí, en ese instante en el que la realidad cambió de forma para siempre. La esposa de Mario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No fue un llanto inmediato ni un grito desesperado. Fue algo más profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas lentamente, como si su mente necesitara segundos extra para comprender lo que acababa de oír. Un hijo, otra vida ligada a Mario. Una prueba irrefutable de que el hombre que amó, el hombre al que lloraba, guardaba una parte de su vida que ella nunca conoció. Y cuando finalmente rompió en llanto, no fue solo por la traición. Fue por todo, por el pasado que ahora se reescribía sin su consentimiento, por los recuerdos que empezaban a contaminarse de dudas, por las preguntas que jamás podrían ser respondidas porque Mario ya no estaba para explicarse, para pedir perdón, para decir su versión. El dolor se mezcló con la confusión. ¿En qué momento ocurrió todo? ¿Cuántas veces la miró a los ojos? Después de haber estado con otra persona. ¿Cuántas noches compartidas escondían secretos que ella nunca sospechó? Cada recuerdo feliz se volvió una interrogante, una herida nueva que se abría sin piedad. La amante, por su parte, no buscaba justificar nada. Lo decía una y otra vez. No esperaba comprensión, no pedía perdón público, no reclamaba un lugar. Solo quería que se supiera la verdad, sobre todo ahora que llevaba en su vientre una vida que también era parte de Mario. Una vida que no tenía culpa de nada, una vida que nacería marcada por la ausencia de un padre y por una historia dolorosa que no eligió. La escena fue profundamente humana. No hubo vencedores ni villanos claros. Solo personas rotas, cada una a su manera. Una esposa enfrentando la traición después de la muerte, sin posibilidad de confrontar ni cerrar ciclos. Una mujer que cargaba con el estigma de amar a alguien que no le pertenecía. Y en medio, la sombra de Mario Pineda, presente en cada lágrima, en cada reproche silencioso, en cada suspiro cargado de rabia y tristeza. Ese día marcó un antes y un después. Nada volvió a ser igual. El duelo ya no era solo por la pérdida física, sino por la pérdida de una verdad que se creía firme. La esposa entendió que no solo había enterrado a su marido, sino también la imagen que tenía de él. Y ese segundo duelo, muchas veces, duele incluso más que el primero. Con el paso de las horas, las palabras siguieron flotando en el ambiente, pesadas, incómodas.
Nadie sabía qué decir, no había frases correctas, no había consejos útiles. Solo quedaba aceptar que la vida, a veces, golpea sin compasión y sin manual de instrucciones. Y aquella confesión no cerró heridas, las abrió. Pero también dejó algo claro, incluso en medio del dolor más grande, la verdad encuentra su camino. Y cuando lo hace, no pide permiso, no mide consecuencias. Simplemente aparece, cambia todo y obliga a quienes quedan a aprender a vivir con una realidad que jamás imaginaron enfrentar. Y fue el momento devastador. No hubo aviso, no hubo preparación emocional, no hubo espacio para respirar antes de que las palabras cayeran como un golpe directo al alma. La esposa ya estaba rota por dentro, pero lo que vino después terminó de desmoronarla por completo. Sus piernas temblaron, su rostro perdió color y el llanto brotó sin control, un llanto profundo, desgarrado, de esos que no se pueden contener porque nacen desde el fondo del pecho. Fue justo ahí, en medio de ese quiebre absoluto, cuando la amante habló de nuevo. No lo hizo con frialdad ni con soberbia. Su voz salió temblorosa, cargada de nervios y de una culpa que ya no podía ocultar. Miró a la esposa a los ojos, con una mezcla de miedo y resignación, y dijo algo que terminó de destruir cualquier resto de estabilidad que quedaba en la habitación. Él me dijo que tú ya lo sabías, confesó casi en un susurro. Me dijo que estabas enterada de que yo voy a tener un hijo de él, y que el niño se va a llamar Mario. Esas palabras fueron demasiado. No solo se trataba de una traición, no solo de una infidelidad descubierta tarde, sino de una mentira sostenida durante años, incluso hasta el final. La esposa negó con la cabeza entre sollozos. Su respiración se volvió irregular, como si le faltara el aire. Jamás había sabido nada, jamás sospechó que existía otra mujer, mucho menos un hijo en camino, y todo aquello la superaba. Sentía que su historia de amor, esa que defendió frente a todos, se estaba cayendo a pedazos delante de sus propios ojos. Con la voz rota, apenas audible, decidió hablar. No para atacar, no para gritar, sino para liberar un dolor que llevaba acumulado desde hacía demasiado tiempo. Mario me engañó toda mi vida amorosa, dijo finalmente, mientras las lágrimas recorrían su rostro sin descanso. Toda, yo le entregué mis años, mis sueños, mi confianza. Nunca pensé que me iba a hacer esto. Nunca. Cada palabra salía cargada de tristeza, no de odio. Era el lamento de una mujer que había amado de verdad, que había creído en un proyecto de vida, que había apostado todo por una relación que ahora descubría estaba construida sobre mentiras. No había espacio para el orgullo ni para la rabia explosiva. Solo quedaba una sensación profunda de derrota emocional. Me siento destrozada, continuó, llevándose la mano al pecho como si el dolor fuera físico. Mi vida ahora es triste. Todo lo que pensé que tenía, ya no existe. Y en ese instante, la habitación quedó sumida en un silencio pesado, incómodo, casi insoportable. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie encontraba palabras capaces de aliviar una herida tan profunda. La muerte de Mario ya había sido un golpe brutal, pero aquella confesión había cambiado por completo la forma de recordarlo. Para la esposa, el duelo tomó un giro aún más cruel. Ya no solo lloraba la ausencia del hombre con el que compartió su vida, sino también la pérdida de la imagen que tenía de él. Los recuerdos felices comenzaron a volverse confusos, contaminados por la duda. Cada sonrisa pasada ahora traía una pregunta, cada promesa recordada sonaba vacía. La amante, por su parte, bajó la mirada. Sabía que su verdad había causado un daño irreparable. No había forma de suavizarlo. Tampoco podía retractarse. La vida que llevaba dentro no era una historia inventada ni un capricho. Era una realidad que crecería con el peso de un padre ausente y una historia marcada por el dolor desde antes de nacer. Ninguna de las dos mujeres ganó algo ese día. Ambas perdieron. Perdieron paz, perdieron certezas, perdieron la tranquilidad que alguna vez tuvieron. Las unía un mismo hombre, pero también las separaba una herida imposible de cerrar fácilmente. La esposa comprendió, en medio de su llanto, que no habría respuestas. Mario no estaba para explicar, para justificar, para pedir perdón. Todas las preguntas quedarían suspendidas para siempre. Tendría que aprender a vivir con la verdad incompleta, con los silencios que ahora gritaban más fuerte que cualquier palabra. Ese día marcó un quiebre definitivo. No hubo reconciliaciones, no hubo alivio inmediato. Solo quedó la crudeza de una verdad tardía, dicha cuando ya no había marcha atrás. Una verdad que transformó el recuerdo de Mario Pineda y dejó a su esposa enfrentando uno de los dolores más difíciles, descubrir que la persona que más amó le fue infiel durante toda su vida emocional, y enterarse cuando ya no podía reclamarle nada. El llanto de la esposa no fue solo por la traición, sino por la vida que imaginó y nunca fue. Por el futuro que se rompió incluso después de la muerte. Por el amor que entregó sin reservas y que ahora se sentía desperdiciado.
Y mientras las lágrimas seguían cayendo, quedó claro que algunas verdades, aunque necesarias, llegan demasiado tarde y dejan cicatrices que el tiempo no siempre logra sanar. La pregunta salió cargada de dolor, no de curiosidad. La esposa levantó el rostro empapado en lágrimas, con los ojos hinchados y la voz quebrada por el cansancio emocional. No gritó, no insultó, su tono fue aún más duro por lo contenido, por todo lo que ya no tenía fuerzas para decir. «¿Y ahora, qué es lo que quieres?», le respondió, mirándola fijamente. «Tú sabías que él tenía su familia. Sabías que tenía una esposa, una vida hecha. ¿Por qué te metiste con él? ¿Por qué?». Cada palabra pesaba. No era un reclamo impulsivo, era la explosión de un dolor acumulado durante años de entrega sincera. Se llevó una mano al pecho, respiró hondo, y continuó, con la voz temblando. «Mi familia ahora sufre, mi casa está rota, yo estoy rota, tú apareces ahora, cuando él ya no está, cuando no puede dar la cara, y todo se viene abajo». El silencio volvió a apoderarse del lugar. La amante bajó la mirada. No respondió de inmediato. Parecía buscar palabras que no existían, porque ninguna explicación era suficiente para justificar lo ocurrido. Sus manos descansaron sobre su vientre de forma instintiva, como si buscara protección o fuerza en la vida que llevaba dentro. Fue cuando finalmente habló, lo hizo con un hilo de voz. No hubo reproches, no hubo desafío. Solo una confesión simple, casi cruda, que dejó claro que tampoco ella estaba en paz. «Yo solo quiero que vean por mí», es todo, dijo. «No busco quitarte nada, no quiero tu lugar, no quiero tu vida». Alzó la mirada con los ojos vidriosos. Él me prometió cosas que nunca cumplió. Me dijo que todo iba a cambiar, que algún día iba a hacerse responsable. Yo le creí, y ahora estoy sola. Él se fue y me dejó con todo esto encima. La esposa apretó los labios. Aquellas palabras no la consolaban, pero tampoco podía ignorarlas. No era compasión lo que sentía, era una mezcla amarga de rabia, cansancio y una tristeza profunda que ya no distinguía bandos claros. Ambas habían sido engañadas de distintas formas por el mismo hombre. «¿Sabes lo que duele?», respondió la esposa después de unos segundos. «Que él se fue y dejó el desastre aquí. Nos dejó a nosotras cargando con lo que él provocó. Tú con un hijo en camino, y yo con una vida entera de mentiras». Su voz se quebró otra vez. «Yo no pedí esto, yo lo amé, lo defendí, le creí siempre». La amante asintió lentamente, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Yo tampoco pedí enamorarme así», susurró. «Pero pasó, y ahora no puedo borrar nada». No hubo reconciliación, ni perdón, ni acuerdos claros en ese instante. Solo dos mujeres heridas, unidas por una verdad dolorosa que llegó demasiado tarde. La familia sufría, la memoria de Mario quedaba marcada para siempre, y el futuro se volvía incierto para todos. Ese intercambio no cerró la herida. La dejó abierta, palpitante. Pero también dejó algo al descubierto. Detrás del conflicto, del engaño y del llanto, había seres humanos quebrados intentando sobrevivir a una realidad que jamás imaginaron vivir. Esperemos que dejes tu like y comentanos, gracias.